Hotel 2-6, aquí Caballo Loco. Veo individuos con armas. ¿Ves si el primero de ellos va armado? Sí, también lleva un arma. El 5 de abril del año pasado, Wikileaks publicó la versión más sorprendente de la guerra en Irak. De acuerdo, vamos a disparar. Avisadme cuando los tengáis a tiro. Vamos a disparar. Dadles a todos. ¡Vamos, fuego! Seguid disparando. Seguid disparando. Seguid disparando. El vídeo del ejército estadounidense grabado en 2007 mostraba un grupo de hombres, casi todos desarmados, siendo abatidos en una calle de Bagdad por un helicóptero Apache. Y además quedaron grabadas las voces de los soldados que perpetraron el ataque. Vamos, colega. Lo único que tienes que hacer es coger un arma. Parece ser que uno de los hombres llevaba una RPG, una granada propulsada por cohete. Pero dos de los hombres no armados que murieron eran periodistas de Reuters, y dos niños pequeños en una furgoneta cercana resultaron heridos de gravedad. Despejado. Despejado. Podéis volver, todo despejado. El título que le pusieron al vídeo, Asesinato Colateral, marcó el lanzamiento de una agenda altamente politizada para Wikileaks, gestionada por el fundador de la página web, Julian Assange. Four Corners, Wikileaks, el hombre olvidado. Primera parte. Por supuesto, el título es absolutamente correcto. Habla sobre incidentes muy específicos. Si acudimos a asesinatocolateral.com, podremos ver el incidente exacto. Es decir, a un hombre arrastrándose por el suelo de la calle totalmente desarmado. Y se ve cómo acaba siendo asesinado desde el aire de forma intencionada. Yo vi el vídeo del ataque del helicóptero Apache con los ojos de un antiguo marine, de un oficial de infantería, de un líder de sección y comandante de la compañía, y también como un oficial de entrenamiento que había preparado tropas en Nuremberg durante la guerra, y me pareció muy claro que lo que estaba viendo era un crimen de guerra, un asesinato. Los créditos del vídeo rendían homenaje a su valiente fuente, y en ellos se comprometían a proteger a todas sus fuentes confidenciales. Pero 7 semanas después, el soldado Bradley Manning, analista de inteligencia del ejército destinado en Bagdad, fue arrestado y acusado de filtrar el vídeo. Fue un terrible golpe, tal y como recordó el antiguo portavoz de Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, cuando habló con Four Corners en Berlín el mes pasado. Cuando aquello ocurrió, cuando emitimos aquel vídeo y nuestra fuente fue arrestada por estar relacionada con aquel vídeo tan importante y fue detenido por el ejército de Estados Unidos, aquello fue algo realmente devastador. No puedo expresar con palabras cómo me sentí. Fue como caer en un agujero sin fondo. El arresto del soldado Manning no fue provocado por una falta de seguridad por parte de Wikileaks, ni por el soplo de algún compañero, ni por los controles de seguridad en Irak. Por raro que parezca, fue instigado por este hombre, un antiguo hacker de California llamado Adrian Lamo. Lamo habló con Four Corners por Skype. Nos contó que Bradley Manning contactó con él por internet después de enterarse de que compartían un gran interés por Wikileaks y que sus conversaciones se prolongaron durante varios días. Las palabras que utilizó Manning en aquellas conversaciones han sido reproducidas por un actor. Soy analista del ejército, trabajo en Bagdad y estoy pendiente de ser dado de baja por problemas de adaptación. El señor Manning se presentó literalmente como analista de inteligencia destinado en una base militar de Irak. Su comunicación inicial fue de lo más normal. No hubo nada que pudiera llevar a un lector cualquiera a creer que había algo fuera de lo normal. Pero sí dejó caer algo, en un primer momento, sobre que tenía acceso a información confidencial.
Pregunta hipotética. Si tuvieras libre acceso a información confidencial durante largos periodos de tiempo, digamos de 8 a 9 meses, y vieras cosas increíbles, cosas horribles, cosas que deberían ser de dominio público en vez de acumularse en el servidor de un cuarto oscuro en Washington, ¿qué harías? Hablo de cosas que tendrían un gran impacto sobre 6.700 millones de personas. Adrian Lamo afirma que Manning confesó de forma sensacionalista que había pasado grandes cantidades de material confidencial a Wikileaks, incluyendo un dossier sobre Irak con 400.000 sucesos. Digamos que alguien a quien conozco ha estado infiltrándose en las redes confidenciales de Estados Unidos, descubriendo información como la que te acabo de describir, descifrando la información, comprimiéndola y subiéndosela a un australiano loco de pelo blanco que parece que no puede permanecer en un mismo país mucho tiempo. Y por loco de pelo blanco me refiero a Julian Assange. Según los registros de aquellas conversaciones, Manning entendía su única conexión con Wikileaks de forma significativa. Soy una fuente, no un voluntario. Soy una fuente muy importante y he desarrollado una relación con Assange. Adrian Lamo afirma que en un momento dado decidió que tenía que hacer algo. Llegó un momento en el que sentí que lo que estaba haciendo Manning era un peligro para la seguridad nacional. Y ese momento llegó cuando manifestó que una de sus infiltraciones le había dado acceso a 250.000 documentos del Departamento de Estado. Digamos, 260.000 telegramas del Departamento de Estado enviados a embajadas y consulados de todo el mundo, explicando cómo el primer mundo explota al tercer mundo en detalle desde una perspectiva interna. Estuve totalmente seguro, sin duda alguna, de que no podía estar disponiendo de todos esos documentos de forma legal y segura. Simplemente estaba sacándolos y dándolos a una tercera parte no autorizada. Una tercera parte que tenía intenciones desconocidas. Y sin duda dejó claro que iba a continuar haciendo lo mismo, a menos que se lo impidieran. Adrian Lamo afirma que guardó un registro de las supuestas confesiones hechas por el soldado de 22 años en Irak. Y cuando contactó con la inteligencia militar, fue como si se tratara de una película de espías. Tal y como les dirá la persona con la que me reuní, quedamos en un restaurante. Acudieron personas de varias jurisdicciones, es decir, acudieron individuos del FBI, de la inteligencia del ejército, de la División de Delitos del Ejército, de la Agencia de Seguridad Nacional y de otros organismos. No esperaba que fueran a arrestar al señor Manning, pero ellos determinaron que era la mejor forma de proceder y eso fue lo que ocurrió. Las revistas llevan aquí desde principios de los 90, incluso antes de que existiera la web. Con la misma intención sensacionalista, Adrian Lamo ofreció entonces su historia y los supuestos registros de sus conversaciones a Kevin Poulsen, de la revista Wired, de San Francisco. Los dos hombres se reunieron cerca de Sacramento. Al final me reuní con Adrian en Sacramento, en un Starbucks. Encendió su ordenador y aparecieron todas esas conversaciones en su pantalla. Así que empecé a leer todo lo que había ahí. En aquel momento comencé a pensar, sí, quizá esto sea real. Quizá esté delatando al soplón más importante de Wikileaks. Adrian Lamo afirma que le dio la historia a Kevin Poulsen como un seguro, en caso de que le ocurriera algo. Discutí con Kevin mi interacción con las agencias gubernamentales hasta ese punto y le di una copia de los registros para que estuvieran a salvo. Y después de aquello, fui a reunirme con las agencias gubernamentales. Ni siquiera yo estaba seguro de si volvería de aquella reunión o si querrían retenerme por motivos desconocidos, basados en la información que ya tenía en mi posesión. Fue mientras conducía de vuelta desde Sacramento
cuando empecé a preguntarme a mí mismo si los federales me pararían en el puente de la bahía y me dirían, tiene algo que nos pertenece. En aquel momento empecé a pensar que podría ser una gran historia. Durante las semanas siguientes al arresto de Bradley Manning, empezó a generarse una historia aún más grande. En aquel momento estaban buscando a Julian Assange. Habían viajado por todo el mundo con una serie de documentos que, supuestamente, había recibido de manos de Manning. Bajo condiciones de gran secretismo, Assange hizo un trato con dos de los periódicos más importantes del mundo, The New York Times y The Guardian. Se formó un gran revuelo al respecto, porque en aquel momento creo que era el hombre más buscado de todo el planeta por lo que tenía. Y parecía algo extraordinario. Cuando volvió por primera vez, lo hizo con una contraseña y pudimos entrar en la web y aquella fue solo la primera parte. Fueron solo los primeros registros. Así que, inmediatamente, nos dimos cuenta de que era algo de una importancia tremenda y que podríamos hacer muy infelices a muchas personas del gobierno. Lo que Assange le había dado a The Guardian eran los diarios afganos de amplias compilaciones de informes del ejército sobre la guerra, que se remontaban hasta el año 2004. Pero aún habría más revelaciones. Estas revelaciones tienen que ver con la verdad. A finales de octubre, los diarios de la guerra de Irak publicaron acusaciones de torturas por parte de la policía iraquí, en complicidad en dichas torturas con las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak. Esta es una lista de informes, palabras clave y contactos. Los documentos revelaban las historias internas del ejército sobre la guerra, y para los periodistas encargados de analizar la información, fue un regalo de Dios. Siempre pensamos en los problemas que podría acarrear lo que había en aquellos documentos, y sabíamos que podría haber vidas en peligro. Así que tuvimos momentos de gran seriedad. Pero también éramos como niños en una tienda de caramelos. Teníamos la mejor historia, en mi opinión, para el periodismo, por lo menos para Occidente. Así es como el 11 de septiembre ha transformado la política estadounidense. No solo en las cosas más evidentes, como las guerras de Irak o Afganistán, sino también en otros sentidos. Como periodistas que habíamos tenido que confiar en fuentes de tercera o cuarta mano y en entrevistas nocturnas de gente que sabía cosas, de repente lo teníamos todo. Así que estábamos encantados. Por supuesto que sí. La publicación de los diarios de las guerras de Irak y Afganistán convirtió a Assange en una celebridad mundial. Pero Bradley Manning había sido prácticamente olvidado. El soldado arrestado había sido acusado de filtrar más de 50 telegramas diplomáticos a una persona ajena al ejército. Las autoridades que tenían la versión de Adrian Lamo creían que había filtrado hasta 260.000 telegramas. La seriedad de estas filtraciones se hizo patente cuando Dean Baquet y sus colegas acudieron a la Casa Blanca para hablar sobre la redacción de aquellos telegramas el pasado noviembre y asegurar así que no se pusiera ninguna vida en peligro. Entramos con algunos telegramas para enseñarles lo que teníamos. Pero entramos esperando, no sé, que quizás hubiera 2 o 3 personas del gobierno. Pero la sala estaba llena de gente de la Agencia de Inteligencia, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, y fue una reunión tensa, muy tensa. Al principio mantenían el argumento de que no era algo que debiera hacerse público. Había gente que afirmaba que tendría un impacto devastador en la política. Y nosotros les contestamos que nos veíamos obligados a publicarlo. Lo que no se ha revelado hasta ahora es si en el corazón de Wikileaks también hubo un agitado debate sobre si lo mejor para los intereses de Bradley Manning era publicar los telegramas o no. Si no se hubieran publicado esos telegramas, no habría habido ninguna prueba de que alguien le había dado ese material a una entidad diferente. Así que desde mi punto de vista, lo que debería de haber pasado con esos telegramas, por el bien de Manning, habría sido retenerlos lo más posible hasta averiguar qué iba a pasar con él.
antes de publicarlos, pero eso solo alimentaba las acusaciones de haber proporcionado materiales a otras entidades, y eso podría haber significado nuevos cargos que aún no se les habían imputado en aquel momento. ¿Julian Assange estaba de acuerdo contigo? Obviamente no. ¿Hubo alguna discusión dentro de Wikileaks en cuanto a si había que publicar o no esos telegramas a la vista de los cargos que habían presentado contra Bradley Manning? Sí, nos preocupaba cómo podría afectar eso a su caso. Vimos que sus cargos solo incluían 50 telegramas, así que no estábamos seguros de si eso estaba relacionado con el material que habíamos publicado, pero pudimos ver que probablemente surgirían nuevas acusaciones contra él, teniendo en cuenta que el suyo era el único nombre que había dado el ejército de los Estados Unidos. Hay un analista de la inteligencia estadounidense, Bradley Manning, arrestado, y se dice que confió a través de un chat que te había filtrado este vídeo a ti junto con 280.000 telegramas confidenciales de la embajada estadounidense. ¿Lo hizo? Hemos negado haber recibido dichos telegramas. Le acusaron hace unos 5 días de extraer 150.000 telegramas y de haber publicado 50. Bueno, si hubierais recibido miles de telegramas de la embajada estadounidense, Los habríamos publicado. ¿lo habríais hecho? Sí. Como no sabíamos qué otras fuentes tenía, no podíamos ponernos en una posición en la que futuras publicaciones pudieran verse afectadas por la toma de rehenes. Eso habría sido algo muy peligroso. Pero eso no significa que dichos rehenes o posibles fuentes podrían convertirse, si se me permite decirlo, en daños colaterales. Bueno, es decir, si un gobierno en concreto quiere cometer actos abusivos y comete actos abusivos, nosotros le prometimos a nuestras fuentes que lo publicaríamos. Julian Assange ha afirmado que la tecnología utilizada por Wikileaks impide que las organizaciones conozcan la identidad de sus fuentes. Bueno, yo nunca había oído el nombre de Bradley Manning antes de conocer la información que han dado los medios de comunicación al respecto. Y dado que se trata de un hombre del que afirman que ha publicado operaciones, independientemente de que fuera una fuente o no, independientemente de que estuviera directa o indirectamente implicado en todo aquello, ahora mismo está en la cárcel y está esperando su juicio. Si los registros de las conversaciones de Adrian Lamo son auténticos, Bradley Manning sabía que el hombre con el que estaba hablando era Assange. Pero según Daniel Domscheit-Berg, es bastante posible que Julian Assange no conociera la identidad del soldado. Podrían haber hablado sin revelar sus nombres, o es posible que Manning no le diera su nombre a Julian. No estoy al tanto de lo que hablaron o de si hablaron siquiera, así que no puedo comentar nada al respecto. A Hillary Clinton y a miles de diplomáticos en todo el mundo les va a dar un infarto cuando se despierten una mañana y vean una gran cantidad de documentos confidenciales sobre política exterior disponibles para el público. Estados Unidos condena tajantemente la revelación ilegal de información confidencial. Pone en peligro la vida de algunas personas. Supone una amenaza para nuestra seguridad nacional y mina nuestros esfuerzos para trabajar en otros países con el fin de resolver problemas comunes. Lo que Assange le hizo principalmente al gobierno de los Estados Unidos fue filtrar al por mayor telegramas del Departamento de Estado. Hay diferentes opiniones sobre cuánto daño ha podido causar eso. El gobierno estaba, sobre todo, horrorizado. Era la peor crisis de toda la historia por haber filtrado y revelado documentos. Para el Departamento de Estado fue un suceso casi apocalíptico. Perder 250.000 telegramas sobre temas diversos, nuestras relaciones con cualquier país del mundo, la forma de información del gobierno sobre activistas de derechos humanos, disidentes y otros grandes riesgos.
Creo que lo más interesante es que al final nadie pudo demostrar la existencia de ningún peligro. Al principio todos afirmaban que el cielo se iba a caer y que moriría mucha gente y que el país nunca se recuperaría, pero nada ocurrió. Y ahora, de hecho, el Departamento de Estado ha admitido que no puede demostrar que vaya a producirse ningún daño. Irónicamente, el filtrado de telegramas solo fue posible gracias a la decisión del gobierno estadounidense, posterior al 11 de septiembre, de crear una política para compartir más información a la vista de los fracasos de inteligencia que permitieron que los ataques de Al-Qaeda tuvieran lugar. La nueva estrategia implicaba que una pequeña estación privada en Irak tuviera acceso a enormes bases de datos de material secreto y confidencial. Dicha política se llamó Net-Centric Diplomacy. Net-Centric Diplomacy puso la totalidad de los telegramas del Departamento de Estados Unidos en la base de datos privada del ejército, una red confidencial llamada Cipranet, a la que tenían acceso cientos de miles de personas de Estados Unidos. Y parece ser que de eso fue de lo que se aprovechó Manning. Dado el acceso en paralelo, se cree que Manning violó la seguridad del ordenador de Cipranet con gran facilidad. Lady Gaga jugó un papel muy importante en la descarga de 250.000 telegramas diplomáticos a manos de Manning. Entraba con música y con un CD regrabable con títulos de Lady Gaga. Después subía la música y luego metía un archivo comprimido. Nadie sospechaba nada. Escuchaba y cantaba la canción Telephone de Lady Gaga mientras robaba la mayor cantidad de información de la historia de Estados Unidos. La corta carrera de Manning en el ejército había sido problemática. Se había comportado de manera indisciplinada más de una vez y parece que sufría de estrés emocional. Pero afirma que tomó la decisión de hacerlo cuando vio cómo la policía iraquí se llevaba a un grupo de detenidos a los que les había pedido que investigara, casi seguro, para ser torturados. Todo empezó a empeorar después de aquello. Vi las cosas de forma diferente. Siempre había cuestionado cómo funcionaban las cosas, pero ahora yo formaba parte de algo. Estaba implicado de forma activa en algo con lo que estaba en total desacuerdo. Lo que nos contó la gente con la que se había desahogado, como Adrian Lamo, en el chat, es que su motivo era exactamente igual que el mío. Dijo, estaba participando activamente en algo a lo que era totalmente contrario. ¿Por qué es la administración de Obama tan sensible a todo lo que destapó aquello? Daniel Ellsberg es el mayor defensor de Estados Unidos de Bradley Manning y el soplón más famoso del país. Hace 40 años, filtró documentos del Pentágono revelando la duplicidad con la que el presidente de Estados Unidos había dirigido la guerra de Vietnam. Pero al filtrarlos, igual que Bradley Manning, Daniel Ellsberg se arriesgó a pasar su vida en la cárcel. En mi caso fue al final, cuando todo acabó, en 1969, cuando pude ver los estragos que había causado la guerra en los papeles del Pentágono, y me di cuenta de que nunca había sido legítimo. Matar vietnamitas nunca había tenido un fundamento legítimo. Yo empecé a ver todas esas muertes como asesinatos y me pareció que era algo que había que detener, aunque me mandaran a la cárcel por ello. Yo diría que Bradley Manning mostró la voluntad de dar su vida, su libertad, una vida de libertad por su país, y no se puede ser más patriótico que eso.